Amén. La esperanza del cristiano tras la muerte. Tenía pautado comenzar en el día de hoy una serie de estudios llamado estudios que tienen que ver con las doctrinas de los tiempos finales. Esa rama le dicen escatología, del griego escatos, y escatos significa residuo. Es como los que cocinan, ¿verdad? Que cuando hacen el arroz queda el residuo abajo, le llaman el raspado, el concón. Amén. ¿La qué otra cosa? La raspita. Ese residuo, amén, es las últimas cosas. Y esas últimas cosas comienza con este tema: la esperanza del cristiano tras la muerte. Porque el tema de la muerte realmente es un tema que causa pavor, causa miedo. Ahí está, ¿verdad? El hombre es entre todas las criaturas, el único que sabe que existe. Eso se llama autoexistencia. Y esa dimensión es la dimensión consciente de sus actos, que más dice, ya que capta su propio ser como algo real. O sea, nosotros, los seres humanos, de todas las criaturas del mundo, somos los únicos que sabemos que existimos. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? Usted no le puede preguntar a una gallina si existe, ni a un pollo, no sabe, correcto. Amén. Así que los únicos que tenemos conciencia de nuestra propia existencia somos nosotros. Y nuestra existencia se proyecta en el mundo que nos rodea gracias a este cuerpo material. Por este cuerpo material somos conscientes de que existimos. Esa dimensión consciente hace que el hombre, entre todas las criaturas, sea también, lamentablemente, el único que es consciente de su propia muerte. Pregúntele a un animal cualquiera si va a morir. No, así como estamos conscientes de que existimos, también estamos conscientes de que algún día vamos a morir. Amén, eso es cierto. Cuentan las historias de los cíclopes, una leyenda griega. ¿Sabe qué son los cíclopes, verdad? Los cíclopes son los seres que tienen un solo ojo y lo tienen en medio de la frente, porque los cíclopes negociaron su otro ojo con una diosa del Olimpo con tal de que le muestren el futuro, para ellos ver el futuro. Y la diosa lo engañó. Se quedaron con un ojo, pero lo único que podían ver del futuro era el día de su propia muerte. Óigase, qué engaño más grande. Así que ellos al nacer ya sabían cuándo iban a morir. Pero ese sentimiento de saber el día en que va a morir, lo hacían seres tristes, infelices. Y por eso los cíclopes, usted lo ve siempre en la oscuridad, siempre diríamos tristes, cabizbajos, depresivos, porque lo único que pueden ver del futuro es el día de su propia muerte. Digo, gracias al Señor que no tenemos ese don. Amén. Y como no tenemos ese don, podemos disfrutar la vida a plenitud. También nos dice que el hombre es espíritu hecho carne, que logra tener conciencia de su existencia solamente por el hecho y en la medida en que el hombre tiene cuerpo. Óigase, su espíritu o alma necesita de la materia que es su cuerpo para poder descubrirse, para poder realizarse, proyectarse hacia un futuro en este mundo. Porque si fuésemos alma solamente, no pudiésemos proyectarnos en este mundo físico, porque este mundo físico es un mundo material. Ahora, el miedo a la muerte, ¿en qué radica? Radica precisamente en el hecho de pensar que al no tener cuerpo, porque ¿quién perece? ¿El alma o el cuerpo? ¿Quién perece?
El cuerpo. Pensamos que al no tener cuerpo, simplemente dejaremos de existir y se desvanecerá la conciencia de que existimos alguna vez. O sea que prácticamente después de la muerte, piensan algunos, ya no es nada, simplemente dejamos de existir. Por otro lado, un filósofo llamado Epicuro observó que lo que el hombre realmente teme no es el hecho de la aniquilación, no es el hecho de dejar de existir tras la muerte. ¿Qué es lo que teme el hombre? Sino todo lo contrario, el hecho de no qué, que el hecho que no signifique esto, es decir, que tras la muerte nosotros sigamos existiendo. Y es el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, que la muerte no sea el final de la existencia. Y nos preguntamos, según muchos filósofos, según muchos científicos, la muerte es el final de la existencia. Si la muerte es el final de la existencia, para muchos no habrá problema. Pero si por el contrario, la muerte no es el final de la existencia, muchos tendrán problemas. ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿La muerte es el final de la existencia? Después de la muerte simplemente dejamos de existir, nos desvanecemos, nos aniquilamos, el alma se muere, el alma perece, es aniquilación. No, ¿verdad? La muerte es un misterio. Y si prescindimos de la palabra revelada, que es la Biblia, no habrá esperanza de poder llegar a saber algo de ese misterio que es la muerte. ¿Quién fue la única persona que se levantó de los muertos y que puede hablarnos lo que es la muerte? Jesucristo. Y el único que puede hablarnos la muerte es Dios también, ¿correcto? Ahora, antes de hablar de lo que dice la Biblia, que es la muerte, queremos ver algunas posiciones de grandes pensadores, filósofos que hablaron sobre qué es la muerte. Hay una posición filosófica, lamentablemente la filosofía, sin darnos cuenta, ha influenciado demasiado en lo que es la iglesia, porque hay iglesias que se llevan más de la filosofía que de la palabra revelada. Y que en un momento dado esos filósofos fueron tan famosos, tan ilustres, que se creía que todo lo que ellos decían eran verdad. Y había que aceptarlo de esa forma, porque se pensaran que era la última expresión de la verdad. Y sin embargo, hoy en día observamos que simplemente se han equivocado. ¿Cuáles son los conceptos que entendemos que el hombre se ha equivocado y que aún la sociedad mantiene como creencia? Número uno, ¿cómo se llama eso? El existencialismo. Viene de existencia, ¿verdad? Una palabra bonita. El existencialismo plantea que la muerte es un problema, es el problema más importante de la vida. Y al reconocer la presencia constante de la muerte en la existencia humana. Oiga, el problema más importante de la vida es la muerte. Y que tiene una presencia continua en nuestra existencia. Para ellos, la muerte no es solo un final de un viaje o la última estación del tren en que nuestro viaje que estamos viajando, ¿verdad? Sino que, sobre todo, es nuestra perpetua compañera desde el día que nacemos hasta el día que morimos. O sea que siempre la muerte está a tu lado. Eso dicen los existencialistas. Desde que tú naces, la muerte está al lado de tu cuna. ¿Qué usted cree? Y es tu compañera el resto de tu vida, así dicen ellos. El existencialismo plantea al hombre como lanzado a la existencia, dirigiéndose hacia un naufragio total. ¿Saben qué es un naufragio? Cuando un barco da contra algo y ¡pah!, se rompe, ya deja de existir. Así que la muerte, al ser la destrucción del cuerpo, se destruye el alma y es un naufragio total.
y nosotros al nacer somos lanzados en ese río impetuoso la vida y estamos destinados inescrutablemente a un naufragio total, a un total desastre que es la muerte. Así que de ahí nacen algunas filosofías. Come, bebe. ¿Por qué? Mañana moriremos. O sea, no importa lo que tú hagas ahora, correcto, disfruta tu vida ahora, haz lo que tú quieras, porque después de la muerte no hay nada. Y de esa conciencia, de esta marcha hacia el naufragio total, es de lo que nace la angustia y el sentido trágico de la vida. Dice Unamuno, un filósofo español, dice que lamentablemente los existencialistas, que realmente lo son, porque muchos son de labio, que creen que realmente la muerte es tu compañera eterna, que la muerte es tu compañera continua desde la cuna, de que tú naces hasta el día en que te lleva, amén, y que después de ella no hay nada. Entonces, lógicamente dice, esto da lugar a la angustia y al sentido trágico de la vida. ¿Qué significa eso? Hacia un pesimismo. ¿Correcto? No sé si usted conoce gente pesimista. ¿Usted conoce gente pesimista? Gente que todo es malo, que siempre están aburridos, que siempre están negativos. ¿Conoce usted alguno? ¿Mm? Todos los días son malos. ¿Mm? Hasta cuando saludan, ¿verdad? Mal, pero todos tienen la culpa. ¿Mm? Todos los días son malos. Y del matrimonio hablan en cantidad, de todo hablan en cantidad. Y es lógicamente, si realmente es así como dice el existencialismo, que la muerte es nuestra compañera eterna, entonces deberíamos ser las personas más infelices del mundo. Hay otra posición que se llama el positivismo, que es lo contrario. Y el positivismo es una posición más bonita. Y hay muchos creyentes que son positivistas. No piensa en la muerte, piensa en la vida. Porque cuando tú naces, lo que está es la vida y no la muerte. Y cuando te mueres, ya no la vas a sentir. O sea, ¿para qué te mortifica? Los que se mortifican por la muerte es una obsesión, diríamos, una obsesión, le llaman ellos, perturbadora, ¿cómo se llama? Un trauma psicológico, como si fuese un trauma psicológico. Tú no puedes vivir pensando en la muerte, dicen los positivistas, declaran, la muerte no es un evento de la vida, no se vive la muerte, como dicen los existencialistas. Los existencialistas dicen que vivimos la muerte, que cada día que pase morimos un chin. Oiga, cada día que pasa estamos muriendo un poquito. Y la muerte es parte de nuestra experiencia de todos los días. Y eso se lo mortifica y lógicamente que lo traumatiza y lo vuelve áspero a los existencialistas. Tal como dijo Diógenes a Epicuro, la muerte no es nada con respecto a nosotros. O sea, la muerte para nosotros, dijo Diógenes, no significa. ¿Y saben quién es Diógenes? ¿Alguien sabe quién es Diógenes? Un filósofo griego, famoso, porque está medio loco, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque Alejandro Magno, oyendo su fama, se paró frente a Diógenes y le preguntó, ¿tú eres Diógenes, el gran sabio griego? Y él miró para arriba porque él vivía como un pordiosero y dijo, necio, muévete que me tapas el sol. Oiga, a Alejandro Magno, tú decirle así. Entonces él salió un día con una lámpara prendida, de esa de gas, por toda la ciudad, acercándola a toda la persona. Y Diógenes, ¿qué hace? Estoy buscando un hombre serio. Oiga, a Diógenes se le pasaba a veces la cosa. Entonces ese Diógenes dijo, la muerte no es nada con respecto a nosotros. Cuando existimos nosotros, la muerte todavía no existe. Y cuando dejamos de existir, y cuando la muerte existe, es porque nosotros ya dejamos de existir. Así que, ¿para qué te preocupas por la muerte? Qué filosofía, ¿verdad? Por desgracia, la muerte es un compañero de viaje, como ya lo han expresado.
Lo terrible de existencia es que vivimos la experiencia de la muerte y aún sin llegar a morir, vivimos cada día un poquito de la muerte. Oiga, ¿será verdad eso? Digo, cada vez que nos vemos en el espejo, que encontramos una arruguita más. Eso como que no falla, ¿verdad? Nos está indicando que comienza el cabello a caerse. Digo yo, ¿qué pasará? Que comienza a dolernos la rodilla. Comienzan los dolores, los achaques, las enfermedades. Es un recordatorio. Hay otra posición que se llama materialismo. Muchos le llaman materialismo filosófico o materialismo dialéctico. Y ese materialismo simplemente plantea que el hombre no es espíritu, que el hombre no tiene alma, que el hombre simplemente es materia y después de la muerte del cuerpo nada sobrevive a la muerte. Y que la idea de que hay vida después de la muerte es una propaganda inventada por la iglesia. Óigase, el miedo a la muerte es un instrumento de alienación. Alienación es cuando te inculcan falsos valores que cambian tu forma de pensar y te tienen pensando en un error. Oye, alienado es estar equivocado. Es una forma de alienación religiosa. Por tanto, el miedo a la muerte se convierte en una forma de explotación. Tú tienes miedo a la muerte y tú para irte al cielo tienes que inclinar la cabeza. Sí, Señor. Entonces le enseñan al pobre a ser humilde. Sí, Señor, no levantar la mirada, a ser servil, a aceptar su destino, aceptar su pobreza y que porque aquí sufrimos, pero allá vamos a gozar. Y eso es lo que dicen los marxistas, o sea, los mismos materialistas. Y por lo tanto hablan que el miedo a la muerte realmente no debe existir porque es instrumento de alienación. O sea, engaño religioso para someter y explotar a los hombres. Paradójicamente, los que están alienados son ellos. ¿Por qué están alienados? El tema de la muerte no puede desligarse jamás del tema de la vida. Es parte de nuestra experiencia. La muerte forma parte de la definición de nuestra existencia, no solo porque ella constituye su límite, sino porque proyecta su sombra sobre la totalidad de nuestras vidas. Tal es la verdadera situación del hombre. Hay otra posición, que esta es la cuarta posición, no me cambió, a veces no sé si es que se frisa. Ahora cambió. Se llama el nihilismo. Oiga, nihilismo significa vacío. Nihilismo, vacío, la nada. Significa que después de la muerte, ¿qué hay? Nada. Un vacío. Eso significa. Plantea que el hombre está hecho para la nada. Niega la existencia de que exista otra vida después de la muerte, sino solo dejar de existir, el vacío. Un escritor, Luis María Amsón, comenta con estas palabras: si el ser es un ser para la nada, si el nihilismo es verdad, si después de la muerte no hay más que nada, él dice, ¿para qué seguir viviendo? ¿Por qué no me quito la vida? ¿Por qué no me suicidio? Él decía, o sea, esa posición del nihilismo equivale a un suicidio. Si no hay esperanza, ¿qué yo voy a estar seguir luchando? Ustedes ven que hay mucha gente que comete suicidio. Satanás los está engañando. Y son estas filosofías las que se meten en la mente de esas personas y engañan, amén, a las personas para que se quiten la vida. Por ejemplo, el que tiene una enfermedad terminal, ¿cómo se llama que pide que lo maten? ¿Cómo se llama eso? Eutanasia. Y la pregunta ¿es la eutanasia pecado? Dicen de una muerte digna. La muerte nunca es digna.
La muerte es humillante. La muerte es deshonra. La muerte, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Busquemos 1 Corintios 15. Amén. Para ver lo que es la muerte. Que la pinta muchas veces tan bonita, tan atractiva. Y que muchas veces uno dice, como dijo una poetisa católica, oh muerte tan deseada, que no te sientas venir, para que el deseo de morir no me vuelva a dar vida. 1 Corintios 15. Ahí habla el apóstol Pablo un tema importante y es el tema de la resurrección. Y con el tema de la resurrección también nos habla de la muerte. Y él nos dice, 15:42. Así también es la resurrección de muertos. Se siembra en... ¿Qué es la muerte? Corrupción. ¿Por qué la muerte de corrupción? ¿Por qué? No, ¿qué pasa con la carne? Cuando usted la deja fuera del refrigerador. Se pudre. La muerte es corrupción, deterioro del cuerpo, se pudre el cuerpo, ¿correcto? Es corrupción. Pero lo que se levantará en la resurrección es incorruptible. Amén. La muerte es, verso 43, deshonra. Por más lindo que te pinte, la muerte deshonra. Te pueden poner, no sé, maquillaje, que lo otro, te ponen el mejor traje, correcto, la mejor corbata, el mejor, como si tú vas por una fiesta o por una boda. Te visten bonito, te dan unos maquillajes que tú pareces, no sé, chino, correcto. ¿Qué más te hacen? Te ponen hisopo por las orejas. ¿Para qué te ponen algodón por las orejas? ¿Para qué? Para que no bote fluidos. Te llenan la nariz de algodón y la boca también para que no bote fluido. Y en todos los orificios te ponen algodón para que no bote ningún fluido. Porque eso es parte de la preparación del cuerpo y te ponen bien bonito como para tirarte una foto. Y hay personas que son maquillistas, tanto de cabello como de cara, que ponen lo más lindo posible. Pero por más lindo que te pinten, dice la Biblia, la muerte es deshonra. ¿Por qué deshonra? Porque te venció. Porque es una derrota. Porque es derrota. Correcto. Pero en la resurrección es en gloria. La muerte es, en el mismo verso, ¿qué más es la muerte? Debilidad. ¿Por qué es debilidad? ¿Por qué es debilidad la muerte? Tú no puedes hacer nada. Correcto. Estás totalmente indefenso, no puedes hacer nada, pero resucitará en poder. Correcto. Eso es la muerte. O sea que por más linda que la presenten los que apoyan la eutanasia, muerte por misericordia, lamentablemente están incorrectos. Nos estamos metiendo en un lío grande, terminando la vida, poniendo término a la vida, trayéndole un problema serio con el Señor y afectando nuestro destino eterno. Dios tiene un propósito para cada cosa. A veces no queremos sufrir, pero muchas veces Dios nos pasa por el sufrimiento. A veces no queremos llegar a la cueva de Adulán, pero David tuvo que pasar por la cueva de Adulán. Amén. A veces no queremos llegar al arroyo de Querit, donde estaba Elías, que fue alimentado por los cuervos, pero muchas veces Dios necesita que nosotros lleguemos a ese arroyo y que pasemos por esa experiencia. Hay experiencias amargas, pero esas experiencias muchas veces son de purificación. Así que no podemos nosotros, amén, huir a esas experiencias. Dijo Unamuno, un filósofo español, sabio español, se revela ante esta verdad, frente a la postura de la aceptación de la muerte. Él dice, no la acepta. Y yo tenía ese problema psicológico también. Cada vez que voy a un servicio fúnebre, cristiano o no cristiano, no acepto la muerte. ¿Cuánto la aceptan? Nadie la acepta. Que levante la mano quien acepta la muerte. Nadie la acepta. A veces uno dice, no, porque está en la presencia. Levanten la mano que quieren irse ahora mismo. Imagínense que yo tuviese poder ahora mismo.
Y digo, ¿quién quiere irse con Cristo ahora mismo? Para mandarlo para allá de una vez. Levante su mano. ¿Verdad? Uno va a decir, no. ¿Por qué? Mientras estamos vivos hay esperanza. Es mejor perro vivo que león muerto. Lo dice Salomón, ¿verdad? O lo dice un proverbio. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Podemos cambiar de situación y las cosas pueden mejorar significativamente. Así que tenemos que enfocarnos en eso. Unamuno dice, me revelo ante la muerte. ¿Y qué dice él? Mire qué dice. El último párrafo. Si nuestro destino es la nada, el nihilismo, ¿verdad? Peleemos contra la nada. Peleemos contra ese destino. Y aún sin esperanza de victoria, peleemos como Quijote de la Mancha, ¿verdad? Peleemos quijotescamente. ¿Por qué? Porque hay que creer en esa otra vida para poder vivir esta y soportarla y darle sentido y finalidad. Esta vida no tendría propósito, razón de ser, si la muerte fuera el final de todo. Darle sentido a la vida es nosotros entender que hay un propósito más allá de esta existencia y que la muerte no es el final. Amén. Y eso debe ser entendido. Sin embargo, hubo un filósofo que sí afectó grandemente a la iglesia cristiana y que ese pensamiento prácticamente se convirtió en una creencia de la iglesia, primero de la iglesia católica, y luego también se fue entrando en las iglesias evangélicas o heredamos ese problema de ellos. Se llama Platón. Platón, el sentido platónico de la muerte. Platón, un gran filósofo. Hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos tres grandes maestros formaron la escuela platónica y después de su muerte se formó lo que es el neoplatonismo. Ahora, ¿qué opinaban ellas? ¿Cuáles son sus grandes errores? Número uno, ¿quién me lee? Que la materia es mala y despreciable y solo el espíritu importa. Esta materia es mala. ¿Cree usted eso? A veces le creemos. Hay creyentes que creen que el cuerpo es malo, que el cuerpo es del diablo. Y a veces cogemos las palabras y malinterpretamos lo que dijo Pablo. Yo golpeo el cuerpo, lo pongo en humillación. Y cogemos y lo pegamos, que hacemos un kitipón, cogemos el Antiguo Testamento, porque soy gusano y no hombre. ¿Verdad que sí? Porque mis justicias son como trapos de inmundicia. Y tú comienzas a tirar por el piso de que el cuerpo no sirve, que el cuerpo es un desastre y cosas así. Eso lo metió en nosotros la escuela de Platón. Porque la Biblia nunca me ha dicho a mí que el cuerpo no sirve. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia que el cuerpo es malo? Cuando Dios hizo al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 3, que dice, y fue el hombre un alma viviente. El versículo 4 me dice que Dios formó el cuerpo ¿de dónde? Del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, correcto. Y con el aliento de Dios se formó el alma y con el cuerpo correcto, con el polvo de la tierra formó el cuerpo. Y no se pueden separar el cuerpo y el alma. ¿Correcto? ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Y al finalizar la creación, ¿qué vio Dios? Que todo era bueno en gran manera. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Que el cuerpo es malo? No. Sino que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que presentemos nuestros miembros como instrumento de justicia. Y que nuestros miembros son parte del cuerpo de Cristo. Y es tan así que la Biblia habla de una resurrección, porque el alma sin el cuerpo, dice el apóstol Pablo, está desnuda. ¿No lo dice la Biblia? Y para no estar desnuda,
tiene que ser recubierta. ¿Con qué? Con el cuerpo. Y por eso el cuerpo tiene que ser levantado del polvo de la tierra. Amén. Y ese cuerpo que cayó también Dios lo va a levantar para que tú te levantes íntegramente en la presencia de Dios. Si no fuera así, la pregunta es, si cuando yo parto este mundo, mi alma va a la presencia de Dios y estoy gozándome con el Señor, con los arcángeles, serafines, alabando a Dios, santo, 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 ¿para qué yo voy a esperar resurrección? Si ya estoy en el cielo. ¿Para qué resurrección? Pregunto. ¿Por qué? Porque es necesario que esta alma desnuda se vista otra vez de nuevo de incorruptibilidad, de gloria, de poder. Así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros también tenemos que levantarnos en semejanza de Él y ser íntegramente personas ante Dios. Así como Dios es uno y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es uno y es alma, cuerpo y espíritu. Amén. Así que tenemos que estar reunidos para ser uno. Cristo vino a redimir ¿qué? El alma. ¿A qué vino Cristo? ¿A redimir el alma? ¿Vino a redimir una parte de nosotros y dejar la otra que se pierda? ¿Qué parte redimió Cristo? Los pies, las rodillas. ¿Qué parte redimió Cristo? El espíritu, el alma, el cuerpo. ¿Qué parte Cristo vino a redimir? Todo. La pregunta es, ¿qué parte se contamina con el pecado? ¿El alma, el espíritu, el cuerpo? Todo. Todo. Es más, que primero se contamina el espíritu y el alma antes que el cuerpo. Porque el cuerpo es la expresión del espíritu y del alma. Porque si yo no comienzo a pensar en pecado, a querer el pecado, a consumir el pecado en mi corazón, mi cuerpo no peca. Mi cuerpo peca porque mi alma se contaminó. Y lo primero que se contamina cuando tú pecas es tu alma. Amén. A veces pensamos que el alma está pura, que no se contamina y que Cristo no vino a redimir el alma. Sí, a redimir el alma. Pero también lo que más se afectó también es el cuerpo. ¿Por qué se afectó el cuerpo más que el alma? Porque el hombre se hizo mortal. Amén. Y adquirimos un cuerpo mortal. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo para que muera? ¿Era la muerte una experiencia natural para el ser humano? ¿O el hombre fue hecho, creado por encima de las cosas naturales para ser semejante a Dios? Con la imagen de Dios. Amén. Y por eso es que el hombre no acepta la muerte. Porque dice la Biblia que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Y como puso eternidad en nuestro corazón, siempre anhelamos vivir. Amén. Cuando alguien anhela la muerte, tiene un problema psicológico. Amén. Ahora, Platón, ¿qué más dijo? La materia es mala. 2, ¿qué dijo Platón? La única y auténtica personalidad es el núcleo interior del alma. Esa es la personalidad. O sea que el cuerpo no compone nada. El alma no forma un todo sustancial con el cuerpo. Se equivocó Platón. El alma forma un todo sustancial con el cuerpo. Le llaman unidad antropológica. Del hombre fue hecho, y dijo Dios, fue un alma viviente. El alma es viviente en este mundo a través del cuerpo. Se expresa a través del cuerpo. La comunicación del alma con el cuerpo es que nos permite comunicarnos con todo lo que nos rodea. Amén. Sino que está en él como un navegante en su barco o como un preso en la cárcel. Para Platón la muerte es una liberación, es salir de la cárcel, salir de prisión. Y fíjese que esa idea de Platón caló en algunas religiones del mundo. Y también esa idea de Platón no es propiamente de él, sino que ya existía. Algunos pueblos antiguos cremaban a sus muertos. ¿Saben qué es la cremación? ¿Para qué es la cremación? Para liberar el alma y que el alma se purifique
y suba de inmediato a la presencia de los dioses. Entonces la única forma de liberar el alma y purificar el alma era a través del fuego, de la cremación. Y así que permitía al alma liberarse y ascender al cielo. Entonces los creyentes no tomaron esa idea. Entendían que la cremación tenía un concepto religioso y la iglesia siempre rechazó la cremación. Porque nosotros no entendemos que el cuerpo es malo, no entendemos que el alma tiene que ser liberada y no entendemos que el alma tiene que ser purificada por fuego, literalmente, para ascender de inmediato al cielo. No lo creemos. Esa creencia no es cristiana. ¿Y qué hicieron los cristianos? Lo que siempre han hecho. ¿Qué hacen los cristianos con sus muertos? Enterrar a los muertos. La iglesia católica, con la presión económica que tiene ahora, porque resulta que ahora es más barato una cremación que un entierro, la iglesia católica ha accedido y cambió su doctrina y permite la cremación con algunas condiciones. Condición número 1, que tú no hagas objetos decorativos con la ceniza de tu muerto. Un amuleto, una cadenita con la ceniza en el muerto ahí. Que tú tengas una estatua con la ceniza del muerto. Exactamente, eso uno. Que no lo tengas en tu casa y que no lo lances al mar o al río o al aire. Por lo tanto, te permite la cremación siempre que tú cojas esa urna y la lleves a un cementerio católico y la coloques en su recipiente, un mausoleo en ese cementerio católico, para entonces poder los católicos, lógicamente, poderle hacer misa, ¿verdad? Poderle hacer misa para que salga del purgatorio y lo lleve a descansar. Están descansando hace rato. Correcto. ¿Qué más dijo Platón? Entonces Platón lamentablemente tenía la muerte como cosa buena. Sin embargo, la muerte desde el punto de vista cristiano no es tenida como cosa buena. La muerte lamentablemente es indigna. La muerte es la paga por el pecado. Lo dice la Biblia. Romanos, ¿qué dice? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Así como la vida es la paga de la obediencia. Amén. Y por eso tenemos que elegir entre muerte o vida. Tenemos un gran dilema. ¿Cuál es el dilema? Número 1. ¿Cómo puede el hombre vivir, ser dichoso, tener alegría, regocijarse, de ser el dueño de su propio destino, si sabe que va a morir? Dice Cristo una parábola de un hombre rico que dijo que rompió sus graneros, lo hizo más grande, lo llenó de grano y rebosando, tenía todas las cosas acumuladas, ¿verdad? Porque él pensaba que iba a vivir por mucho tiempo. Y Cristo le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? O sea que, si tú sabes, amén. Bueno, a mí que nadie me lo diga. Si tienen revelación, no me hablen conmigo. Mejor sigan para allá. Nadie me lo diga. Un mes, un año, 20 años, no me lo diga. Yo no quiero saber nada. Esa revelación a mí no me interesa para nada. Amén. No sé si a usted le interesa, ¿verdad? Pero a mí no me interesa. Amén. Yo confío en el Señor y cuando Dios me diga, ya es, ya es. Amén. Y parece que Dios como que nos dice. Porque mira, el papá de Elida ya era un ancianito y un día era cristiano en la iglesia, en la mía congregación. Se puso su corbatica, su trajecito y me dice: Montalvo, ¿me puede ayudar a visitar a mis hijas? Y yo lo miré y dije yo: este presintió su muerte. Yo lo supe de inmediato. Dijo: sí, cómo no. Y lo llevé hija por hija. Pues lo único grande es que son 27 hijos que tenía él. Fulana, y yo: se está despidiendo. Me quedé callado. No le dije nada a él y a nadie. Él se está despidiendo.
Tal vez lo hace inconscientemente, pero se está despidiendo. Al par de semanas quedó enfermo, grave. Lo internaron en el hospital y ahí no se levantó. ¿Mm? Y digo yo, él se está despidiendo. Él como que lo presentía. ¿Mm? A veces uno lo presiente, como los animalitos que presienten cuando va a llover. ¿Correcto? A veces uno presiente las cercanías de la muerte. O a veces Dios también los declara y nos los dice directamente. Amén. Y eso es bueno. Ahora, ¿cómo poder ser felices sabiendo el día en que te vas a morir? No, mejor que no lo sepas. Si la muerte pertenece a la realidad de la vida, es otra pregunta. Ya que es una condición natural, porque se nos dice eso, la muerte es una condición natural. Acéptala. Yo no la acepto todavía. ¿Tú la aceptas la muerte? Y como no la acepto, yo me rebelé, como dijo Unamuno. Me rebelé y estoy en Cristo peleando por la vida. No quiero la muerte, quiero la vida. Amén. La muerte es la paga por el pecado, la vida es la paga por la obediencia, la recompensa de Dios, la dádiva de Dios. Así que me rebelo ante la muerte. Así como Cristo se rebeló también ante la muerte y la venció por nosotros. Amén. Así también nosotros, dice la Biblia, que tenemos que vencer la muerte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces nosotros vamos a asumir la muerte? El sentido cristiano, me gusta. Número 6, estamos ahí, sentido cristiano. Mientras los sistemas filosóficos ni el platonismo nos plantean ninguna solución, la Biblia en cambio despeja todos los errores que ellos están enseñando. Número 1. ¿Quién me lee el número 1? Ah, ¿sabía usted eso? El hombre no es simplemente un ser natural, como un gatico, un perrito, un caballito. El hombre no pertenece a esas especies. ¿Lo sabía usted? ¿Cuántos lo sabían? No, el hombre posee un alma inmortal. El hombre fue creado a imagen de Dios. Amén. El hombre tiene conciencia de su existencia. El hombre tiene control de su destino. Toma decisiones, tiene voluntad. Así que el hombre no es un ser natural sujetos a las condiciones naturales de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es la condición de todos los seres naturales. Pero usted no es un ser natural. No fui criado como un ser natural. Dios me creó por encima de la naturaleza y sujetó la naturaleza al hombre. Génesis 1:27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿De qué animal dijo Dios eso? ¿De ninguno? Y creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó. Amén. Y cuando describe el proceso de la creación, Dios formó el cuerpo del hombre con sus manos y sopló en sus narices Ruach Elohim. Ruach Elohim es el Espíritu de Dios. Amén. Y así que ese Espíritu de Dios produjo en el hombre un arma inmortal. Pero el hombre tenía que ser probado. Y lo puso en el jardín del Edén. De todo árbol podrás comer. La única prueba era la obediencia. No era una manzana, ni una pera, ni una piña. Porque a veces piensan, los católicos enseñaron que es una manzana, ¿verdad? Y hay algunos que dicen por ahí que no, que era el sexo. Tampoco era eso. No, no era eso, porque Dios creó los órganos genitales de varón y hembra, lo creó, dice la Biblia, y vio que era bueno. Y también le dijo, reproduzcanse, llenen la tierra, o sea que era un mandato de Dios. Y los buenos hijos de Dios cumplen el mandato, ¿sí o no? No están ni que planificándose, no, comienza a tener hijos. Tenía un amigo pastor que tenía 12 muchachos. David, a mí se llamaba David. David Espinal, decía David. ¿Y cómo tú haces un desayuno en tu casa? Porque imagino cuánto pan tú tienes que comprar. ¿Y cuántos galones de leche tú tienes que hervir para hacer un chocolate leche? Digo, muchacho, ni te digo. Porque el pan lo tiro así en la mesa y parece como una cosa de billar. ¡Brrr! Desaparece de inmediato.
Desapareció con 12 muchachos. No es fácil criarlo. Si con uno solo, a veces de uno tiene problemas y tiene la cabeza hasta allá, 12 casi imposible. Pero antes era así. ¿No era así antes? Amén. Mi mamá, bueno, mis abuelos tuvieron 12 cada uno. Uno tuvo 13 y otro tuvo 12. Yo cuando me casé con Elia, yo le dije a Elia, por lo menos yo quiero 6. Me miró mal. Las cosas cambian, ¿verdad? Y ahora todo el mundo quiere 1. ¿Tú querías 10? Amén. Esa hermana es una sierva de Jehová. Amén. 10 muchachos. Amén. Lo dice la Biblia. Que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Que cuando llegue a viejo, tus hijos serán como ¿qué? Habla como olivo frente a tu mesa. Llenarán tu mesa, amén, y te van a proteger. El olivo echa muchas raíces fuertes, amén, y protege la mesa, amén. Así serán tus hijos, amén. Son como aljabas. Aljabas son para llevar las flechas, amén. Así son los hijos habidos en la juventud, dice la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice? Número 2. Número 2, ayúdenme. Primacía. En su propia constitución, o sea, antropológicamente hablando, el hombre está dotado de una supremacía sobre la naturaleza. Oiga, ¿qué espacio abismal existe entre el hombre y la bruta bestia? Vino uno, se levantó, Darwin, y comparó al hombre como que viene de la evolución del mono. Digo, Darwin estaba. Y mire, Darwin era licenciado, pero ¿saben qué? En teología, porque su padre era ministro y él estudió para ser ministro, pero entonces se embarcó, buscó empleo en un barco y en la mayor parte del tiempo estaba mareado y vomitando y comenzó a recolectar información, y esa información la tenía recolectada, pero nunca se atrevió a publicarla mientras su padre estaba vivo para no avergonzarlo. Y después de la muerte de su padre, entonces publicó su teoría famosa, el origen de las especies, de cómo evolucionar, porque él comenzó a buscar parecido. El mono se parece un chin al hombre. Entonces viene de acá y comenzó a buscar parecidos morfológicos, y con parecidos morfológicos, pero lógicamente aún no se había inventado la genética. Y la genética después que se inventó, que la inventó Mendel, entonces descubrieron que cada especie tiene un código genético inalterable. Cada especie permanece fija, no muta, no se mueve. La genética hizo el descubrimiento que si 2 especies distintas se juntan, se mezclan, se aparean, esa unión es infértil porque no se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque la naturaleza la hace infértil, porque no corresponden al mismo código genético. Antes de que es imposible que mutaran, o es imposible que se formaran. ¿Quién ha visto mono caballo o perro gato? ¿Nadie ha visto? Amén. ¿Por qué? Porque es imposible. Amén. Y eso, por lo tanto, comenzó a caer en descrédito. Número 3. El hombre está vinculado a Dios de manera tal que aparece especialmente distinto de cualquier otro ser natural. Por lo tanto, la muerte no es para el hombre algo natural. No fuimos creados para la muerte. No. ¿Qué es la muerte? La muerte es la paga por el pecado, la paga por la desobediencia. Nosotros no fuimos creados para la muerte. Desde que fuimos creados, Dios puso en el corazón eternidad, el deseo de vivir. Y por eso nos ofrece la dádiva de la vida eterna, creyendo en Cristo Jesús. Nos ofrece la forma de vencer a la muerte. Y estamos llamados nosotros a vencer a la muerte en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia declara que la muerte
es cosa linda, preciosa, horrenda, porque es el fruto, la paga por el pecado. Romanos 6:23. E incluso Cristo sintió miedo y qué, y repulsión. ¿Dónde? En el Getsemaní. ¿Y qué pasó en Getsemaní? Estaba al punto de la muerte, ¿correcto? Así que él sintió ¿qué? Sintió miedo. Sí, sintió miedo. Amén. Entonces, ¿es natural que un creyente ante la muerte sienta miedo? Sí. ¿Por qué no aceptamos la muerte? Por más espirituales que seamos, no aceptamos la muerte. ¿Por qué? Porque no es parte de nosotros. No fue creada para nosotros. Amén. Y por lo tanto siempre nos rebelamos ante la muerte. No, y lógicamente, y más las mujeres, que comienzan a luchar con la muerte, las arruguitas, la cirugía plástica, y comienza por ahí, ¿verdad? Como el cabello, comenzamos con algo sencillo, el cabello, a teñirnos, a ocultar las canitas y cosas por el estilo. O sea, no creemos la muerte. Amén. ¿Qué más nos dice la Biblia? Número 5. Cristo vino a vencer la muerte. Correcto. Número 6. Número 7. Íntegramente. Y número 8. Amén. Así que hay que vivir una vida saludable. Sí. ¿Por qué? La salud es importante. Sí, es importante. Le sirves a Dios. Amén. Así que si le sirves a Dios es bueno que esté saludable, que hagamos ejercicio, que comamos sanos. Y mire qué difícil es comer sano en estos días. Es más cara la comida sana que la mala. ¿Usted sabía eso? La comida chatarra es la que más se vende, la más buena, la que más huele, la que mejor huele, ¿verdad? Pero lamentablemente la que más daño nos hace. Y usted se pregunta, ¿por qué tanta gente muriendo de cáncer? ¿Por qué tanta gente con presión alta, con azúcar, con colesterol? ¿Por qué tanta gente con tantas enfermedades? No, y aún pastores, amén. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que rebelarnos ante la muerte. Y una forma de rebelarse ante la muerte es llevando una vida sana. Caminar. ¿Cuántos caminan? ¿Cuántos caminan? Levanten la mano los que caminan. Amén. A veces digo yo, un invento bueno, los carros. Amén. Pero lamentablemente los carros nos acortaron la vida. Amén. Caminar. Amén. Hacer ejercicio. Correcto. Y eso es como las comidas fritas. ¿A cuánto le gustan las comidas fritas? La fritura. Pero ¿usted cree que es saludable? No es saludable. Dicen que los inventos que más daño han hecho al hombre son los refinados. Todo lo que es blanco mata al hombre. Azúcar, blanca. Arroz, blanco. Y sal. Esas tres cosas que han sido refinadas están causando la muerte del hombre. Y muchos lo han llamado los tres jinetes del apocalipsis. Porque están acabando. Acabando con la gente sin darse cuenta. Los aceites, que usted compra comida y no sabe cuántas veces lo han recalentado ese aceite. Y ahora hay una técnica que le echan una sustancia y lo ponen blanquito otra vez. Y cuando ya no sirve para seguir friendo, lo ponen en una lata grande o en un dron, ¿cómo se llama? Dron, esa cosa grande aquí. No, la cosa grande, ¿cómo se llama? Un barril. Y ahí lo echan, lo refinan y se lo venden a las panaderías para que sigan haciendo pan. Imagínense, amén. Imagínense todo lo que se está procesando. La muerte tiene un problema antropológico, por así decirle. José Jiménez Lozano comenta sobre la actitud
de algunos cristianos que se lamentan respecto de la muerte de sus seres queridos. ¿Qué dice este teólogo? ¿Alguien puede leerme? Que no veo tan bien yo. Creo que está muy claro la total irrelevancia. ¿Qué significa irrelevante? Que no le importa. La total irrelevancia que tiene tanto el dogma de la resurrección o la doctrina de la resurrección de Cristo como el dogma de la resurrección de nuestra carne. De ahí esas tremendas inscripciones desgarradoras en los cementerios que recuerdan las de los viejos paganos que no tenían esperanza. De ahí el tanto insistir en el polvo, en la nada. Polvo eres y al polvo volverás. Y comienza a la negra tumba. Aquí yace el alma de fulano de tal. Como cosa fúnebre. Que en vida fue un gran esposo. Como ya murió. O sea que estamos hablando en un lenguaje de los paganos. Y nos estamos olvidando que tenemos una esperanza, que hemos creído en Cristo y que por lo tanto para nosotros la muerte no es el final. No sé si me entienden. Amén. No es algo lúgubre, terrorífico, algo diríamos que nos asombra y nos llena de miedo. ¿Verdad? Y esas expresiones, dice él, no concuerdan con la fe que predicamos, porque hablamos de que Cristo liberta, hablamos que se levantó de la tumba, hablamos que es el primogénito de los muertos, hablamos que hay resurrección de muertos. ¿Y dónde están esas creencias cuando se nos muere un pariente? Dice, cuando mandamos a hacer la lápida, ¿qué usted escribe? ¿Qué frases pone? Descansa en paz. Oiga, bien, descanso. ¿Es un descanso acaso? En memoria de. O sea que ya no volverá jamás. O sea que los términos que estamos usando no son correctos. No sé si me entendieron. Descansa en paz. ¿Y cómo que va a descansar? Y entonces ya se murió. Ya no se va a levantar. Hasta aquí llegó fulano de tal. Que tuvo una vida linda, hablamos del pasado. Entonces que estamos hablando de un lenguaje como si estuviésemos adorando dioses paganos, que no tenemos esperanza. O sea, él dice, como teólogos tenemos que reflexionar sobre la muerte y ser más prácticos. Hay una esperanza escatológica de vida para cada creyente y no podemos aceptar la muerte en sentido trágico, sino creer que tenemos vida y vida en Cristo, que comenzamos a disfrutarla desde ahora, desde aquí. Eso que plantea la teología. ¿Qué cree usted? Está equivocado. Yo creo que sí está equivocado, ¿verdad? José Jiménez Lozano, ahí está equivocado. Si lo ven por ahí, ese libro no lo compren. Es un hereje, ¿verdad? Porque está hablando cosas como muy fuertes. ¿Correcto? Hasta pronto. Nos vemos allá. Amén. Otras frases que sean más bíblicas. Tremendo fatalismo de gentes que se dicen ser creyentes, que se someten a las prácticas religiosas y confiesan luego que sus hechos, que no creen en la resurrección de la carne, aunque crean que hay un cielo, un infierno y que hay una vida después de la muerte, están expresando que no creen en la resurrección, ni tampoco creen en la resurrección de Cristo. Digo, tremendo fatalismo es este. Entonces tenemos que cambiar ese fatalismo que tenemos. Entonces, los 9 días, ¿para qué son 9 días? Ya los cristianos lo hacen. Las iglesias evangélicas están haciendo 9 días. ¿Qué son 9 días? ¿Alguien sabe qué son 9 días? ¿Qué son 9 días? 9 días de rezo. Correcto, que son costumbres latinas. ¿Cuánto? Sheva. El Sheva, amén. Sí, y que después del tercer día es que tú puedes ir a dar el pésame a los parientes, porque los primeros 3 días es de luto, luto, diríamos, lloro, luto privado. Pero entonces ellos tienen pautado el tipo de alimento que tú debes llevar.
Entonces, lo que le puede llevar, entonces tienen un presente, unos arreglos que tú le llevas como en la condolencia a los deudos, a los doloridos, pero también son deudos. Se visten de negro, se visten de luto, porque la muerte es negra. El creyente volando luto. La muerte es negra. La muerte es una separación eterna. La muerte es perdición. La muerte se llena el hombre de gusano, que esto, lo otro. ¿Y qué? ¿Tú no eres creyente? Entonces Pablo lo dijo en 1 Corintios 15. ¿Qué dice? No, en Tesalonicenses, yo creo que Pablo también lo habla. Tesalonicenses, capítulo, sí, Tesalonicenses. ¿Dónde está Tesalonicenses? Tesalonicenses, vamos a ver. Es que estoy perdiendo ya como el tacto. Eso en los años, hermano. Me es más difícil pasar las hojas. Colosenses, aquí va. Tesalonicenses, 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. ¿Qué dice ahí? ¿Dice la Biblia muerte? No. Acerca de los que duermen. De los que duermen. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Amén. ¿Dónde está mi esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron. A los que murieron. Dice que murieron. ¿A los qué? A los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esta es la esperanza escatológica, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ahora sí, los muertos en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, 1 Corintios 15, 51, también el apóstol Pablo me habla del mismo tema. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, otra vez dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué seremos transformados? Porque esto corruptible no puede heredar el reino de Dios, sino que hace falta que lo corruptible se transforme en incorrupción. ¿Correcto? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Como la momia que están presentando en la televisión ahora. ¿Cómo se llama? Zombie. Quiero cerebro. Así será. Así será. No, ¿verdad que no? Dice, ¿dónde nos quedamos? Serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Amén. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice? Sorbida es la muerte en la victoria. ¿Qué más dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Porque la muerte fue absorbida por la victoria.
Así que no le tiene que... Primero, no sabemos el día que vamos a partir de este mundo.